es muy fácil caer en la rutina de aceptar lo que tenemos en ese momento y decir, ok, no voy a cambiarlo porque me siento cómoda, porque no, Ujú, pues, ¿para qué no? Y sí, estoy sufriendo, pero dejémoslo ahí porque puede ser peor. Pero nunca nos claro. ponemos a pensar de que puede ser mejor, de que, ¿sabes Ujú, qué? Tal vez hay otra cosa, puede ser difícil salir de esa ujú, situación. Sí, puede ponerse peor, pero prefieres a que se ponga peor y prefieres a que pase todo y que te quedes en ese estado de normalizar todo lo que no está bien dentro de tus parámetros ujú. para simplemente dejar de vivir algo que puede ser mejor en tu vida, de que puede darte satisfacción, alegría y todos esos ricos y hermosos sentimientos que podemos sentir como personas y seres humanos. La batalla más grande es la batalla que tenemos con nosotros mismos. Bienvenidos a otro episodio más de este canal. Bienvenido a ti, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy día, como siempre, estamos Tania Georgina y yo, Deneb, aquí juntas. Y bueno, hoy día queríamos tocar un poco más el tema de la ansiedad en adultos. Y como siempre, qué mejor persona para hablar de ansiedad que la psicóloga Georgina Cáceres. Gracias. Muy bien, Nene. Bueno, como el anterior episodio habíamos hablado acerca de la ansiedad en niños, era bastante importante trabajarlo desde ahora los adultos en sí y vamos a ir escalando hasta llegar a los padres, ¿sí? Pero ahora un poco más entendiéndolo desde el punto de vista de adulto, de esta parte de la culpabilidad también y luego la responsabilidad, ¿sí? Entonces, los adultos en sí tenemos muchos tipos de situaciones que nos preocupan, ¿no? Que nos abarca más que todo la parte del miedo, la preocupación, la fuga de pensamiento, la desregulación emocional en sí. Y a veces, bueno, eso también lo trasladamos a otras personitas con las cuales vivimos a nuestros alrededores. Pero primero es muy importante nosotros mismos, ¿no? Para que luego podamos entablar comunicación con las otras personas en sí. Y bien, esta parte de la ansiedad, también comentarles acerca de que no solamente juega un papel importante en nosotros, sino también en la parte de nuestras creencias, ¿sí? Hay un psicólogo que me gusta mucho tocar ese tema y hablar mucho acerca de Albert Ellis, porque sí, hay una frase muy importante que nos dice, ¿no? Hay un monstruo que no nos permite avanzar, ¿sí? ¿Qué cosa es? Por ejemplo, las creencias que nosotros tenemos. Y hay tres frases o tres creencias importantes que él dice, ¿no? Tengo que hacerlo bien, tienes que tratarme bien y el mundo debe de ser fácil. Entonces, esto nos tiene mucho que ver con los deberíamos, ¿no? Deberíamos de hacer tal cosa, las otras personas deberían de hacer cosas por nosotros, ¿sí? Y hay un tema de creencias falsas, ¿no? Que al final estamos sujetos hacia las otras personas, deben de hacer cosas por nosotros, porque si no, nosotros no lo hacemos de esa forma, ¿no? Entonces, basarnos en ello y eliminar estas creencias o desarticularlas poco a poco para que al final nosotros también vivamos con mayor tranquilidad, ¿sí? Y plenos y posterior, obviamente, a las otras personitas también enviarles este tipo de mensaje. Claro, y como siempre, justo antes de empezar este episodio te comentaba, eh, la ansiedad sí, nos lleva a un estado emocional donde los niveles de cortisol suben, se elevan y estamos en ese momento de estrés en el que no pensamos, somos más irracionales que racionales, pero esa ansiedad en muchas ocasiones, no siempre, ojo, nos lleva a la depresión o a estar tristes y en otros casos el siguiente nivel sería la victimización. Entonces, justo me pareció genial que me lo menciones, que uno como adulto siempre tiene que hacerse responsable de sus propias emociones, de sus propias acciones. Y es algo que nada, me gustaría que nos compartas un poco lo que has visto Ujú, en algún momento en tu trabajo, con padres, con adultos en ujú, general, cómo es esa ansiedad
que a veces nos atolondra y no sabemos qué hacer. Ujú. Sí, y qué bueno que hayas hablado del cortisol, ¿no? Que es esta parte que nos genera, ¿no? Cuando sube, pues nos genera y nos da mayor ansiedad, mayor preocupación, el miedo se dispara, lo cual no es malo, ¿no? Siempre y cuando vayamos entendiendo y regulándolo. O sea, no es malo en realidad la ansiedad, como a veces les comento. Lo malo es cuando ya hay un desequilibrio en sí, ¿no? Pero bien, en mi labor en sí como psicoterapeuta para niños, obviamente converso con adultos, converso con papás, converso con cuidadores, ¿sí? Y observo que el nivel de ansiedad también pues, es bastante elevado, sobre todo en papás que tienen o una situación de sobreprotección con los hijos, ¿sí? O en este caso, diferentes formas de crianza, ¿no? O pautas de crianza, en este caso que a veces tratan de seguir o a veces no lo siguen porque tienen diferentes mensajes con sus parejas, con los esposos, ¿sí? Y, por ejemplo, llegan a un punto de transmitirle o generarle mayor ansiedad, mayor preocupación al infante, ¿sí? Entonces, ejemplo, ¿no? En algún momento conversé con algunas mamás, algunos papás, ¿no? Y llega esta preocupación y el niño, la niña le dice, ¿no? Alguna idea en específico, ¿no? Mira, estoy preocupada por tal cosa, mamá o papá, y ellos sobredimensionan la situación y empiezan a hablarles de otras cosas mucho más grandes, de la que Complicada. realmente complicadas en un mundo de adultos, que sí es cierto, ¿no? Es cierto los trastornos alimenticios en los adultos, es cierto la depresión en los adultos, es cierto varias cosas en los adultos que los niños todavía no saben exactamente, ¿no? Procesar. Ajá. Sí, no saben todavía procesar, no lo han vivido, sí, obviamente que hay casos que sí se tiene que comentar, pero por ejemplo, ¿no? Un niño que les diga a su papá, mamá, mira, no, me siento un poco gordita, entonces, y ellos ya es como que exponen otro tema, ¿no? Entonces, primero, ¿qué información tiene el niño sobre lo que te está diciendo? Sobre la emoción, sobre el pensamiento que está generando, y es primero, escucha. Sí, antes de nosotros como adultos no darle toda esa información que a veces no era tan necesario, sí, algún punto sí, pero sobrecargarlo, sí, porque esa sobredimensión y sobrecargarlo al infante es donde a ellos luego le generamos mayor preocupación, sí, y otras cosas más también. Entonces sí Claro, observo eso. claro, como mencionas, generarle preocupación y algunos, en muchos casos, victimización. Como te vuelvo a mencionar, hay muchos papás que tienden a magnificar todas esas situaciones y generan en el niño de, bueno, entre no haya esa magnificación, entre no haya eso, no voy a tener la atención que tengo de mis padres. Entonces, voy a hacer esto mucho más grande de lo que es, voy a exagerar porque veo en muchas ocasiones niños que lloran por horas porque no tienen lo que los papás normalmente les podría dar o la atención que han tenido en algún momento, porque como padres, como adultos, entendemos que nuestros hijos crecen, llegan a otras etapas y luego nosotros decimos, ok, ya creciste, lo quito. Pero el niño no lo entiende de esa forma. El niño lo entiende como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás quitando? Entonces voy a exagerar, voy a empezar a hacer todo más grande, voy a llorar por más horas, voy a hacer mis pataletas. Y no es una depresión o algo, es un tema más de ansiedad, de quiero llamar tu atención, demuéstrame un poco más de eso que me dabas antes que ya no lo tengo. Y eso empieza a generar cierta ansiedad. Y en algunos adultos, cuando ya los niños crecen y llegan a esa etapa adulta, Claro. genera esa confusión con la realidad, con lo que realmente es el mundo real, ¿no? Y cuando llegan a un trabajo o aplican a un trabajo y están trabajando, se dan cuenta que no es como en casa cuando los engreían y le daban todo eso, y no importa cuánto llores, cuántas pataletas hagas, no te lo van a dar, porque es el mundo real, es diferente, ¿no? Y esa distorsión genera en muchos niños que han crecido de una manera engreída por abuelos, por padres, con esa exageración, llegar a que en algún momento esos adultos se victimicen. Y cuando tienen esos eventos
como la ruptura de una relación, como la pérdida de tu mascota preferida, llegas a elevarlo a un nivel que tú mismo no lo llegas a entender y dices, pero ¿por qué me siento tan triste? ¿Pero por qué pasa esto? Y no te llegas a explicar completamente eso. ¿Y qué Ujú. es lo siguiente que quería mencionarte? Que cuando uno llega a la victimización y llega a terminar de llorar y no conseguir esa tensión, tiende a quedarse en eso, en no resolver. Y ahí es donde la victimización puede empezar a ser peligrosa para muchos adultos hoy en día que veo que tienen adultos que en algún momento fueron niños, tienen ese problema de no poder salir de esa victimización. Y entre más me Ujú. victimizo, más voy a hacer sentir a la gente mal y con eso voy a lograr su atención y con eso voy a lograr ciertos beneficios en ciertas personas Ujú. para poder sentirme yo mejor y que esa persona se sienta mal de mí y con eso obtener esa atención nuevamente para, para obtener esos beneficios, ¿no? Ujú. Claro. Sí, no, bueno, ya me estás hablando del niño crecido, ¿no? El niño ya adulto que al final fue una cadeneta, ¿no? A veces yo le digo, es como que romper las cadenas, porque es como que, bueno, mis padres me criaron así, porque a sus padres fueron los adultos, los abuelos, y entonces yo soy así, y de repente mis hijos también van a ser así, y es como que hasta que no somos conscientes, responsables, ¿no? Dejamos un poco la victimización en sí. Podemos tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Nuestras decisiones, que a veces nos cuesta un montón y las dejamos como que para después. Pero sí, ¿no? El niño que ha sido criado en una familia o en un entorno donde se le ha dado sin una consecuencia en sí, o sea, yo hago una conducta positiva, pues voy a tener una consecuencia positiva. Pero si no hago una conducta en sí, o si le he hecho inadecuadamente y recibo una recompensa, ¿no? Que los abuelos, yo les indico a los papás, porque a veces me dicen, sí, pero es que el abuelo le consiente. El rol del abuelo es consentirlo. Y el rol de los padres es poner los límites. Sí, porque es así. No podemos juzgar a los abuelos o decirle, bueno, al menos que vivamos juntos, es un poco más complicado, pero limitarlos y poner las reglas y poner ahí los límites. Qué importante es poner los límites, ¿no? Casi siempre en nuestra vida día a día, con nuestros hijos también. ¿Sabes qué, hijo? Tú no puedes pasar esa puerta porque esta puerta es mi privacidad. Tú no puedes pasar esta hora porque esta es mi hora. ¿Sí? Ah, claro, pero mamá, tú antes me dabas. Entonces, claro, hay una desorganización también, ¿no? Y sí, los niños a veces buscan atención de forma negativa, ¿no? Haciendo conductas inadecuadas, ¿no? Entonces, sí, por ahí, y nosotros le hemos reforzado de una u otra forma, dándole algo, haciendo algo, pero está bien corregirlos también, ¿no? Ponerles límites para que vaya formándose y no tenga ese tipo de adultez donde se vuelva de una forma manipulativa. Eso es lo que observo de lo que me estabas comentando, ¿no? O esa culpabilización, ¿sí? Sentirse culpable y al final es como que es tu vida, tú tienes que, no deberías, ¿no? No sacando los deberías, pero sí, desde la responsabilidad tenemos que hacernos cargos, sí o sí. Y si es que no lo deseas en ese momento, pues en otro momento, siendo consciente, porque al fin y al cabo es tu vida, es tu tiempo aquí, y sí sería importante. Claro. Y, por ejemplo, justo también te quería comentar el tema de los límites, el tener parámetros en nuestra vida. Siempre como papás, como seres humanos, siempre tenemos que tener eso, el límite en nuestras emociones, en lo económico, en el trabajo y en nuestra vida personal, con nuestros hijos sobre todo. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? Si tendría que darles todo el amor de mi vida. ¿Y por qué? Si ellos viven conmigo. Pero lastimosamente así es como generas y creas esos límites y ese momento de hasta dónde puedo llegar. Ujú. Cuando ese niño crezca y sea un adulto, va a saber hasta dónde puede llegar en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, porque va a tener ese límite, ese parámetro, hasta dónde llego, hasta dónde puedo dar, hasta dónde no voy a ir, hasta dónde no quiero ir, porque esto no me lo enseñaron, esto no lo quiero.
Pero si no enseñamos eso, generamos que el niño simplemente diga, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro y ya. Y luego genera más ansiedad y ese poco límite que le pusimos en la niñez llega a ser muy, Ujú. muy peligroso y dañino cuando uno es adulto. Claro, aparte de eso, generamos cierto tipo de desregulación en la personalidad, ¿no? En el perfil, porque el niño no tiene una personalidad estable, formada de niño, ¿no? Ya llega adolescente, va formando, llega a una adultez ya con la personalidad más estable, ¿no? Ya construida. Entonces, a veces yo les comento, estoy observando a sus hijos que están teniendo bastante diferencia en su personalidad, en su perfil de personalidad, ¿no? De repente un día llega de una forma, otro día llega de otra forma, sus estados anímicos son bastante lábiles, ¿no? Es como que volubles, sí, entonces observo que los papás también se muestran de esa forma. Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué están observando de mí? Si yo también utilizo una forma de crianza inadecuada y también lo que yo estoy mostrando es una desregulación. La otra estaba conversando con unos papás también que no tienen muy buena comunicación. La comunicación es bastante terrible por situaciones de pareja, de cuando fueron pareja. Entonces están olvidando el rol de padres. ¿Y qué le están enseñando a sus hijos? Que pues otra situación donde él se siente bastante carga, ¿no? Emocional hacia la mamá en este caso, o al papá en otros casos, ¿no? Entonces, cambian porque no saben cómo manifestar sus emociones también. Entonces, puede llegar, en este caso, a ser un adolescente, un adulto, con algún trastorno de personalidad. Sí, desde la bipolaridad, desde el TLP, límite, sí, entonces o otro tipo de personalidad en la que va a haber bastante desregulación hasta que no tome conciencia, los papás en este caso, de cómo dirigirse a sus hijos. Y también creamos como papás esa ansiedad inconsciente en nuestros hijos, ¿no? Que tú llamas carga emocional, pero luego esa carga emocional no es carga emocional solamente, sino que esa carga emocional tiene un nombre. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, cuando hablas de estos padres que tienden a pelear en frente de un niño o que empiezan a hablar cosas que un niño no puede entender, esa ansiedad puede ser muy complicada de resolver cuando uno es mayor. Y por ejemplo, en la clínica, para mí existen dos tipos de pacientes para ciertas cosas, ¿no? Y estos dos tipos de pacientes son los que vienen con síntomas por temas no resueltos del pasado y quienes vienen y que se inventan síntomas porque quieren victimizarse y quieren llamar la atención. Y quieren esa atención que no pueden tener en casa y la buscan en otro lado Fuera, y ¿no? La buscan fuera. Ahora, sí, existen también, bueno, en este caso, en clínica en sí, también vemos este tipo de adultos, ¿no? También, que es como que pareciera, ¿no? Como que uno hace cosas todo el día, ¿sí? Hay una herramienta que le llamo, que, bueno, existe en sí, que es la activación conductual, que es hacer cosas durante el día para no generar también diferentes tipos de depresión o tristeza mayor, sino de hacer cosas y enfocar tu atención para ti, que es muy importante, o sea, porque a veces buscamos atención y ahí formamos ciertos otros tipos de trastornos o dependencias también hacia las otras personas, porque, y es todo fuera, cuando en realidad mi búsqueda es hacia adentro. Eso es lo más importante y a veces yo también pregunto a los papás, ¿qué pasaría si tú estás en un avión? Sí, y el avión colapsa en ese momento, es como que y se caen todas esas cositas ¿no? Para respirar, ¿sí? Entonces, usualmente los papás me dicen, no, si yo estoy con mi hijo, se lo daría directamente a mi hijo. Claro, eso es lo más lógico. Está bien, ¿no? La protección del hijo, pero ¿qué pasaría si es que tú no puedes respirar como persona? ¿Sí? Le estoy dando a mi hijo, pero entonces yo me tengo que colocar primero la mascarilla y luego dárselo a mi hijo, ¿sí? Entonces, ahí estoy, o sea, no quiero decir tampoco de que no,
yo soy el primero, egocentrismo, el yo, no, sino que tengo que enfocar mi atención primero para solucionar las cosas, sí, que están a mi alrededor. Pero ¿qué pasa si es que solamente veo lo que está a mi alrededor y no soluciono lo que está realmente dentro de mí, las cosas que yo tengo que hacer? ¿Sí? Y culpabilizo, ¿no? Culpabilizo al otro, pero y yo, al final es un reflejo. Claro, y cuando estamos en esas situaciones como de peligro, en el que nuestro cerebro detecta como peligro y empezamos a actuar en qué es lo que tengo que hacer para mejorar y empezamos a tener esos saltos de cierta adrenalina, de cómo puedo hacer y cómo puedo resolver y cómo puedo mejorar ciertas cosas, ¿no? En temas emocionales, por ejemplo, en apegos emocionales, en dependencias emocionales, como tú mencionas. El cerebro simplemente decide y dice, ah, voy a proteger a los otros. ¿Y qué pasó? Y luego te enteras que tú te descuidaste, que llevas una semana sin bañarte, que no comiste bien por estar preocupado en otras personas, en otras cosas, que no estás tomando suficiente agua, que no estás cuidando a los que los que realmente te quieren también, porque a veces hasta llegamos a descuidar a nuestra propia familia, a nuestros mascotas, y digamos todo tirado, no lavamos ni siquiera nuestra ropa, por decir, voy a estar con esta persona, voy a cuidar esto, voy a hacer lo otro, y esos picos de ansiedad no ayudan en lo absoluto a una persona, ¿no? Entonces, quería preguntarte, y sé que ya lo hemos hablado en grandes rasgos durante esta conversación, pero ¿por qué la victimización nos impide avanzar? A ver, la victimización tiene mucho de la culpa, ¿no? Esta culpa que yo no quiero asumir, ¿sí? Porque al final esta culpa es responsabilidad. Entonces prefiero dársela al otro, como una pelota, ¿no? Tómala. Es fácil hacer eso, es como que colocar debajo de la alfombra la basurita, ¿no? Entonces, es fácil sentir eso. Lo que es difícil es hacerte cargo, porque eso significa dejar de procrastinar la decisión que sabemos que al final sabemos muy conscientemente que es nuestra responsabilidad, ¿no? Que es nuestra responsabilidad salir de algo que no nos agrada, que es nuestra responsabilidad hacer cosas para uno mejorar. Al fin y al cabo, ¿por qué usamos la victimización o en ese caso hacerlo culpable a las otras personas? ¿Sí? Porque es fácil hacerlo y lo hacemos porque no estamos tomando la decisión que tenemos que tomar. Y a veces tiene que ver con un tipo de personalidad en sí, ¿no? Que tiene que ver mucho con esas personas que a veces como que dejan cosas al final, es como que, sí, entonces estamos viendo eso. No siempre, pero a veces, ¿no? Entonces tendemos a verlo desde afuera cuando en realidad no estamos trabajándolo desde adentro, ¿no? Y lloramos y pataleamos y queremos que las otras personas resuelvan eso, ¿no? Podemos tener en cuenta también desde cómo ha sido la infancia de la persona, pero pasa y eso es fácil, ¿no? Desde la pregunta que tú me dices, ¿por qué? Porque es fácil. ¿Y para ti también tiene una conexión con la ansiedad o que se ha aprendido en el camino? Sí, tiene bastante conexión con la ansiedad, ¿no? Porque es esta preocupación desmedida que al final no le doy una vuelta, no busco solución, sino la dejo. La dejo que crezca, que crezca, que crezca. Y, o sea, ¿qué cosa es al final? Son pensamientos ansiógenos que van y van y van y están en mi cabeza y es como que estás en un mundo de suma preocupación cuando al final es importante la acción. Si solamente estoy en un mundo de pensamiento y emoción, porque los dos vienen correlativamente, pero y la acción y la conducta no la estoy emitiendo, entonces no va a haber un cambio, porque no lo estoy haciendo. ¿Qué cosa es lo presente? ¿Qué cosa es lo real? Lo que hago, ¿no? Estoy cogiendo algo, estoy palpando, pero si yo digo, yo quiero que la hora esté hacia las 10. ¿Qué
quiero que la hora sea a las 10, pero pues que me preocupa porque yo quiero que sea a las 10 porque a las 10 tengo que hacer eso. Pero colócalo, hazlo, en acción, en presente. Y nos genera mayor preocupación, ansiedad, el no hacer las cosas. Que es muy fácil. ¿Qué es Justo fácil? eso hablé esta semana. Es muy fácil caer en la rutina de aceptar lo que tenemos en ese momento y decir, ok, no voy a cambiarlo porque me siento cómoda, porque no, pues, ¿para qué no? Y sí, estoy sufriendo, pero dejémoslo ahí porque puede ser peor. Pero nunca nos Claro. vamos a pensar de que puede ser mejor, de que, ¿sabes qué? Tal vez hay otra cosa. Puede ser difícil salir de esa situación. Sí, puede ponerse peor, pero prefieres a que se ponga peor y prefieres a que pase todo y que te quedes en ese estado de normalizar todo lo que no está bien dentro de tus parámetros para simplemente dejar de vivir algo que puede ser mejor en tu vida, de que puede darte satisfacción, alegría y todos esos ricos y hermosos sentimientos que podemos sentir como personas y seres humanos. O sea, creo que sí, mi recomendación para el tema de la victimización, y es algo que también hablé esta semana, es que la batalla más grande es la batalla que tenemos con nosotros mismos. Y cuando uno se victimiza, cuando uno tiene ansiedad, si hablamos solamente de la ansiedad, no quiero entrar en otros temas psicológicos o trastornos, podemos llegar a controlarlo muchísimo. Y sí, tenemos temas, nos ayudamos con temas de respiración, con calmarnos, en esos momentos de estrés, en esos momentos de ansiedad, pensar y salir un poco de esa situación y decir, ok, ¿vale la pena lo que estoy pensando en este momento en mi cabeza? O tal vez estoy exagerando un poco y puedo tomarlo de esta manera. Y sí, yo sé, es difícil, pero se puede llegar a controlar la mente porque en algún momento, cuando aceptamos todas esas cosas y aceptamos esa rutina, nuestra mente simplemente nos domina y dejamos que eso haga y al final nosotros somos robotitos de lo que nos hemos acostumbrado y hemos aceptado y no nos atrevemos a vivir mejor. Sí, claro. Eso ha pasado a muchas personas, creo que a lo largo de muchas generaciones en sí, acostumbrarnos, ¿no? A esa situación de rutina, a esa mal vivir, por ejemplo, por decirlo. Y qué tan importante es no hacerlo desde afuera, ¿sí? Desde la victimización y hacerlo tú misma, ¿no? Estos tres frases o oraciones que estaba indicando Albert Ellis, ¿no? Tengo que hacerlo bien, tienes que tratarme bien y el mundo debe ser fácil. Podríamos cambiarlo a la idea de yo puedo hacerlo bien, yo puedo tratarme bien, ¿no? Y es, el mundo es, ¿sí? Entonces, cambiar esos pensamientos desde la acción y primero desde ser consciente, si realmente lo deseas hacer. ¿Y qué otras recomendaciones nos darías a las personas que sufrimos de ansiedad o a personas que tienen estos problemas, estos picos ansiosos? Bien, en realidad los pensamientos ansiógenos los trabajamos desde la psicología del TCC, en realidad, desde la situación, ¿no? Yo tengo una situación, ¿sí? Algo que está pasando, algo real, un hecho en sí. Eso me da una emoción. Esa emoción me da un pensamiento, ¿sí? Es correlativo. Y ese pensamiento me da una conducta, ¿sí? Que al inicio yo puedo tener una emoción que no me gusta, un pensamiento que tiene que ser bastante catastrófico a veces, o es sí o no, sí o es visión de túnel, y una conducta que pues me va a generar mayor ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer en esa situación? ¿Sí? Trabajar desde mi emoción y mi pensamiento. O sea, mi emoción realmente es real, a veces sí, a veces no. Este pensamiento, que es lo mayor, lo más importante en la ansiedad, que es donde generamos más pensamientos, este pensamiento es real, esto está pasando, esto puede pasar. A veces puede ser que sea real, lo contrastamos, a veces no es real. ¿Qué quiere decir real? O sea, que no va a pasar, porque a veces el 99 de situaciones que nosotros pensamos no pasa, ¿sí? Entonces, lo mejor y más importante es quitar esos pensamientos o trabajarlos a positivo,
¿sí? Limpiarlos, como a veces yo le digo a una lavadora, y que mi conducta sea lo más estable posible, ¿sí? Pero trabajar también, por el otro lado, la acción, o sea, la toma de decisión. O sea, necesito tomar una decisión porque esto me está generando mayor ansiedad, ¿sí? Entonces, qué sé yo, hay personas que me dicen en terapia, ¿no? Georgina, yo necesito conversar con tal persona. Entonces, tú eres consciente de eso y la otra persona no es consciente de eso, hazlo tú. Conversa. Si esto te está generando ansiedad, conversa. ¿Sí? Entonces, no, porque mejor espero. Entonces, la espera desespera. Y al final eso te va causando mayor ansiedad, vas escarbando un poquito más, vas hundiéndote un poquito más en esa situación, ¿sí? Pero a veces no queremos tocar ciertas cosas para que no nos genere mayor ansiedad o alguna situación de tristeza, ¿no? Porque a veces sí va de la manito, ¿no? La ansiedad, la tristeza, estados coléricos, estrés, sí, somos un todo en sí, pero es porque no tomamos esa acción que sabemos que es necesaria. Por más que pensemos de que va a ser terrible, catastrófico, y a veces no, pero si no lo llevamos a la realidad, no podemos comprobar. Por el lado de la acupuntura, por el lado más holístico, más natural, dos aceites esenciales van a ser fundamentales para la ansiedad. El aceite de bergamota y la lavanda. La lavanda es muy conocidísimo por regular el sistema nervioso, por relajarnos. Para el insomnio es perfecto. Si encuentras la planta, puedes hacerlo como un té de manzanilla, y puedes tomarlo antes de irte a dormir. Es excelente. Y el tema del aceite de bergamota. Justo quería leerte algo muy rapidito antes de terminar, que la bergamota es un cítrico con un potente aroma revitalizante y se ha demostrado que permite reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo cual tiene efectos directos en los niveles de estrés, nerviosismo y ansiedad. Sí, Así que lo utilizo, claro está, lo utilizo. Tengo mis aceites de lavanda, de bergamota, de eucalipto, que me encanta mucho, ¿no? Todos los que tenemos un tema de respiración y que necesitamos un poquito más generar, usamos mucho lo que es esos aceites también, todo lo que tiene que ver con piel, ¿no? Con sentidos, con estar en el presente, porque es así, nosotros básicos, ¿no? Desde los sentidos estamos en el presente. Oh, me tocó esto, estoy en el presente, estoy como que voy a tomar un vaso, ¿no? sí. Agua, estoy en el presente. Sí, y Entonces, las texturas, los aromas, a veces pueden ser muy relajantes y pueden generar un gran cambio. Si no tienes ayuda de un acupunturista, que si te gusta hacer por un tema más natural y no pues quieres llevarlo por otros lados, puedes usar el tema de la acupuntura, puedes usar métodos de relajación, de respiración, como la meditación, el yoga, el qigong o el tai chi. qué Ok, bonita charla. me encantó. Muchas gracias por acompañarnos. Si te quedaste hasta acá, gracias. Espero que estés aquí una vez más con nosotras el próximo video, y coméntanos siempre de qué te gustaría que hablemos, de qué te gustaría que compartamos un poco nuestros conocimientos. Y bueno, como siempre, tenemos a Georgina, a mí me tienen por el tema más holístico, de la acupuntura, y me encantaría compartir mucho más de mis conocimientos en cualquier otra charla o episodio que tengamos aquí.